Bienvenidos a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, un programa de podcast que visibiliza las historias de los expertos retornados pertenecientes al programa PMD, Programa de Migración y Diáspora de la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo, GIZ. Hoy tenemos una invitada distinta, una persona que es el motor de este proyecto de podcast y estamos muy contentos de tener a la coordinadora del programa, Mónica Gutiérrez. ¿Cómo estás, Mónica? Hola Samuel, buenas tardes. Muchas personas que han pasado por este podcast han contado una historia que tiene que ver contigo. ¿Cómo nace este proyecto de podcast? Cuéntanos un poco por qué es importante contar las historias de los expertos retornados. Bueno, Samuel, el proyecto nació un poco queriendo visibilizar las historias de cada uno, ¿no? Porque para el programa normalmente lo que recibimos es un documento, es un formato, es una postulación y muchas veces los otros no tienen la posibilidad de ver qué hay detrás de todo eso. Yo he tenido la suerte de conocer todas esas historias y de conocer todas las personas, pero quería que todas las demás personas que hacen parte del programa también tuvieran esa posibilidad de saber quién es quién y qué historia es la que hay detrás de cada uno de esos nombres, que luego nosotros reportamos en números a la oficina central en Alemania o incluso al BMZ, quién está detrás de cada una de esas cifras y de cada uno de esos nombres. Así nace esta posibilidad o esta idea de hacer estos podcasts, donde queríamos que contaran un poco más allá de solamente el tiempo en el que estuvieron apoyados por el programa y que contaran también un poco de su historia de vida. Contémosle un poco a la audiencia, Mónica, sobre tu papel como experta retornada, porque tú también eres una de este grupo de expertos retornados del PMD. ¿Cómo nace tu conexión con la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo? Bueno, mira, yo retorné a Colombia en el 2010, después de estudiar y de trabajar un poco en Alemania. Retorné con apoyo del programa, retorné para trabajar en un proyecto que tenía que ver con educación y ahí estuve 2 años con el apoyo financiero igual que todos los demás expertos retornados. De ahí nació mi inquietud personal de, bueno, creo que no soy la única que está en Colombia regresando con el apoyo del programa, ¿quiénes son los otros? Y me puse en la tarea de organizar encuentros, pequeños encuentros donde nos encontramos para comer salchichas o tomar cerveza. Y ahí es que me conocen en la oficina central en Alemania y conocen mi trabajo tratando de unir a todas estas personas en el país. Y en el 2014 me llaman para proponerme hacer parte del equipo como tal del programa Migración y Diáspora. Antes no existía una oficina en Colombia y cuando abren la oficina entra otro colega, ya en el 2015 entro yo a formar parte del programa en la oficina en Colombia como coordinadora para el país. Antes de que profundicemos y nos cuentes un poco más sobre estos casi 7 años coordinando el programa en Colombia, queremos saber cómo llegaste a Alemania. Sabemos que obtuviste una beca del DAD, pero nos gustaría saber
¿Qué pasó después de que estuviste en la universidad del externado? Eres administradora de empresas. ¿Y dónde comienza, digamos, ese sueño o esas ganas de estudiar en el exterior y estudiar Internationales Management que se conecta perfectamente con lo que tú haces ahora? Uf, creo que la historia remonta a mi niñez, o sea que tienes que devolverte como 40 años en la historia, pero tiene que ver un poco con el trabajo de mi papá. Mi papá fundó una imprenta editorial hace ya un poco más de 35 años y, y digamos que Alemania, quizás por esa relación con la imprenta, para mí Alemania siempre fue un referente, siempre fue el referente de donde nació la imprenta, siempre fue el referente de las mejores ferias del libro a nivel mundial, siempre fue el referente de las mejores maquinarias, de las mejores materias primas. Entonces, quizás desde muy pequeña ese chip me lo implantaron en el cerebro de que Alemania era lo mejor a lo que podías alcanzar, ¿no? Y bueno, nunca, la verdad, nunca pensé que fuera un sueño posible para mí, pero gracias a a unos amigos de mis papás, una familia colombo-alemana que me abrieron las puertas, allí tuve la oportunidad de ir a Alemania. Recién había terminado mi carrera, mi pregrado en Colombia en la Universidad Externado. Yo me gradué en febrero en el externado y en marzo ya estaba en Alemania, entonces fue muy, muy corto el tiempo de pensar en otras cosas. Y bueno, llegué solamente, el plan era quedarme 3 meses para aprender alemán porque creía que iba a poder hacerlo, cosa que como todos ustedes saben es imposible. Así que después esos 3 meses se me convirtieron en 4 años. Sin embargo, mi historia es un poquito diferente a la de otros becarios del DAD. Yo realmente no me fui con beca del DAD, yo no sabía alemán estando en Colombia. En esa época la situación era un poco diferente y para aplicar a las becas del DAD generalmente necesitabas tener conocimientos de alemán. Por lo tanto, no pude aplicar desde acá y con un gran esfuerzo me quedé en Alemania. Entré a la universidad y después de un semestre uno de mis profesores me postuló para un premio del DADE, que es un premio que otorgan normalmente a estudiantes extranjeros que se destacan por su rendimiento académico y por su compromiso social en sus países de origen. Y bueno, gracias a ese premio me conocieron en la universidad y a partir de ahí tenía una beca que era mitad del DAD, mitad de la fundación de mi universidad, pero era una beca chiquitita, no era las becas famosas y hermosas del DAD, no, mi beca era un poco diferente. Pero esa es mi historia de cómo llegó a Alemania, que se remonta, ¿verdad?, a mi niñez y a mi padre. Estudiaste en el Fachhochschule de Brandenburg. Llévanos por medio de recuerdos, Mónica, a esos primeros días en Alemania, a esos primeros amigos, a esos contactos. ¿Cuáles son esas sensaciones cuando se recuerdan esos primeros días o meses en Alemania? Bueno, yo creo que la primera sensación, y creo que nunca la voy a olvidar, como te decía, yo llegué en marzo a Alemania y llegué a Berlín, donde los amigos de mis padres, que vivían en un edificio muy alto y al frente había un parque. Y nunca se me va a olvidar la sensación que me produjo ver a los árboles muertos. Entonces, estaba terminando el invierno, yo por primera vez iba a Europa, así que nunca había tenido que presenciar este cambio entre invierno, primavera y luego verano, otoño, etcétera. Entonces para mí fue bastante impactante ver a los árboles sin hojas, ver a los árboles muertos para mí, viniendo de Colombia donde siempre todo es verde, ¿no? Esa fue una de mis primeros impactos, de mis primeras experiencias con Alemania. Luego, bueno, perderme un par de veces en el metro en Berlín porque simplemente no entendía lo que decían las personas y si tomas mal el tren terminas en un túnel media hora hasta que alguien viene a rescatarte. Y mis amigos eran mis amigos de la escuela de idiomas donde llegué a hacer un curso intensivo de alemán con el firme propósito de aprender el alemán. Y esa es tal vez la mayor explicación de por qué estudié en la Fachhochschule Brandenburg y no en la FU Berlin o en la TU München o en la
de otra ciudad, y es porque en Alemania solamente habían 3 universidades donde se ofrecía mi máster en alemán. Yo no quería estudiar en inglés, había hecho un gran esfuerzo por aprender el idioma y no quería estudiar en inglés. Sentía que si estaba allí era para aprovechar al máximo toda la cultura, y eso significaba también aprender el idioma lo mejor posible. Así que, bueno, solamente tenía 3 opciones. Una era Paderborn, la otra era la Fachhochschule Brandenburg y la otra ya ni me acuerdo cuál era. Y como la Fachhochschule Brandenburg estaba a 30 minutos más o menos en tren de Berlín y yo ya estaba en Berlín, decidí que esa era la universidad en la que quería estudiar. Y allí era la única estudiante extranjera de mi maestría, por lo cual mis docentes nunca se esforzaron por hablar más despacio o por hacer las cosas de una manera diferente, porque yo era la única extranjera, ¿no? Así que fue un reto muy grande, pero funcionó. ¿Cuáles eran esos pensamientos ya una vez ibas a terminar tus estudios en Alemania? ¿Había el interés de quedarse en el país o ya tenías puesto el ojo en Colombia? Siempre tuve el ojo puesto en Colombia. Mi idea siempre fue ir a Alemania, aprender todo lo que fuese posible y luego regresar a Colombia. Siempre quise y pensé en volver para hacerme cargo de la imprenta de mi papá y para ayudar en el colegio de mi mamá. Así que nunca estuvo dentro de mis planes quedarme en Alemania. Obviamente, hoy en día siento que es mi segunda patria, y cada vez que aterrizo en el aeropuerto en Frankfurt o en el aeropuerto en Berlín o donde sea, siento que llego a mi casa también, ¿no? Pero, pero es eso y no más. O sea, no me puedo imaginar mi vida totalmente viviendo en Alemania. Y cuando regresé a Colombia reafirmé más esa idea. Eh, Creo que quienes me conocen en el programa me han escuchado varias veces decir que yo sentí y me di cuenta que si me quedaba en Alemania iba a ser una más de las mujeres latinas que se quedaban allí y necesitaban buscar un trabajo. Pero si yo regresaba a Colombia, en Colombia podía hacer la diferencia, y podía hacer la diferencia desde diferentes ámbitos y podía aprovechar lo que realmente había aprendido. Así que, bueno, por eso al regresar, y quizás también un poco por eso es el nombre de esta serie de podcast del Brückenbauer, porque mi idea siempre fue convertirme en eso, convertirme en un puente entre los dos países, entre esos dos países que de una u otra manera son mi hogar, son mi patria, y por eso yo me convertí en un Brückenbauer, en una Brückenbauerin, y quería que los demás de alguna manera pudieran hacerlo. Mónica, si hay algo que tienen en común todos los expertos y expertas retornadas que han pasado por estos micrófonos, obviamente su deseo de construcción de país, pero también es Mónica. Todos tienen que ver con Mónica, todos nos hablan de Mónica, todos nos hablan de su capacidad, de su gracia también para conectar. ¿De dónde nace esa pasión de Mónica por conectar, por ser un puente? No tengo ni idea. Pero quizás es como con esa filosofía de vida, ¿sabes? Con esa filosofía de vida de ayudar a otros, de ayudar a otros, que ese sueño también sea realidad, de poder estar aquí, de construir país, pero al mismo tiempo que no se olviden de lo que fue Alemania o de lo que significó para ellos, ¿no? Um, no sé si en este momento pienso, menos mal las preguntas no estaban preparadas y no me podía preparar para ellas, pero si en este momento lo pienso y pienso que es un puente o cómo se construye un puente, tiene seguramente muchos cimientos, ¿no? Para que luego no se caiga. Y yo creo que esa idea es para mí una filosofía de vida, pero de alguna manera solamente podía ser construida cada vez que yo escuchaba a uno de esos expertos retornados, y uno de esos expertos retornados o retornadas se convertía en un cimiento más, ¿sabes? Es como tener una línea completa llena de columnas fuertes, y cada uno de esos personajes era una más de esas columnas, y cada vez que yo sentía, uff, es mucho trabajo, alguien me llamaba y me decía gracias, o alguien me llamaba y me decía, Mónica, necesito encontrar trabajo, o pasaban muchas cosas que me daban nuevamente la fuerza para seguir siendo
ese puente entre los expertos retornados, las instituciones, pero al mismo tiempo también con Alemania y con la red de expertos retornados, que creo que es absolutamente poderosa. Hablemos un poco del trabajo durante estos años en la GIZ. Quisiéramos saber también cómo ha marcado tu vida trabajar en una organización justamente internacional. Han sido muchos años de aprendizaje. Además, porque como les contaba hace un momento, mi idea nunca fue regresar para buscar trabajo, ¿no? Tenía claro que quería regresar a los negocios de mi familia y por eso no estaba dentro de mis planes buscar un trabajo. Sin embargo, esto para mí fue mucho más que un trabajo, fue una manera de devolverle a la vida a través de cada uno de los expertos o expertas retornadas un poquito de lo mucho que yo había recibido, ¿no? Entonces, en realidad, yo sé que fue un trabajo, yo sé que recibía una remuneración por eso y tenía una responsabilidad, pero cada llamada con cada persona o cada encuentro con cada persona, y si yo podía ayudar en algo, no siempre lo pude hacer, pero cuando lo pude hacer, era una manera de devolverle a la vida lo mucho que yo ya había recibido. Entonces, la GIZ, si bien es esa institución que me permitió hacerlo, estoy súper agradecida porque fueron varios años de muchísimos aprendizajes y sin duda este programa Migración y Diáspora es también un programa diferente a muchos otros programas de la cooperación internacional. Entonces, mientras en otros programas de cooperación internacional trabajas con organizaciones contrapartes y son programas bilaterales que dependen de temas bilaterales, en este programa es un programa global que está en más de 25 países y donde tienes que ver con personas y ves los impactos de esas personas. Entonces, eso lo hizo muy diferente durante todos estos años. Mónica, ¿cómo ha sido la relación o la retroalimentación con las empresas, entidades, ONGs en las que los expertos retornados han trabajado? ¿Qué te dejan estos casi 7 años de trabajo en alianzas con diferentes cooperaciones? Me deja muchos aprendizajes, me deja muchos contactos, muchas personas que he conocido y varía muchísimo, es muy diferente cuando estamos hablando de un ministerio, cuando estamos hablando de Cancillería, cuando estamos hablando de una alcaldía, cuando estamos hablando de una organización de la sociedad civil. Obviamente las instituciones son diversas y de esa manera también son diversas los contactos o las relaciones que se establecen con ellas. Algunas un poco uh, más organizadas o más burocráticas, otras más flexibles, otras por las que pasan los expertos retornados y de pronto no hay ningún feedback al respecto y otras que llaman cada año a agradecer por todo lo que significó haber tenido el experto o la experta retornada en su institución. Así que es bien variable, depende muchísimo de la institución y depende también muchísimo de las personas que están al frente de esa institución, ¿no? Lindo también es que logramos, a diferencia de otros países donde está presente el programa, que el programa en Colombia llegara, no puedo decir que a cada rincón del país, pero sí quizás a cada esquina del país. Entonces, tenemos expertos retornados desde La Guajira hasta Mocoa, hasta Pasto, desde Itzmina hasta Puerto Carreño, y hay en la mitad todas las demás ciudades que se puedan imaginar, y de alguna manera eso sí nos hizo diferente frente a otros países donde está presente el programa, el lograr descentralizar esto, el lograr que los expertos y expertas retornadas llegaran a instituciones grandísimas como ministerios, pero también alcaldías en municipios que ni siquiera yo misma como colombiana conocía, o a pequeñas ONGs que están trabajando con las uñas por sacar sus proyectos sociales, económicos, ambientales, políticos adelante en los municipios más pequeños de este país. Entonces, sí fue, sí fue un gran aprendizaje y creo que yo me llevo todo eso en mi maletita para envidia de todos los que están escuchando los podcasts. Mónica, no, nos encanta esta conversación. Estamos aquí en Somos Puente, somos Brückenbauer, con Mónica Gutiérrez, coordinadora del programa PMD. Mónica, contémosle a la audiencia, contémosle a esa diáspora europea, contémosle a esos colombianos y colombianas que están en Alemania, ¿por qué existe el PMD? ¿Qué es el PMD?
Bueno, el PMD es el Programa Migración y Diáspora que trabaja por encargo del BMZ, Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico, Ministerio Alemán, obviamente, y es uno más de los programas que buscan apoyar el desarrollo de los países en vía de desarrollo, en este caso de Colombia. Estamos, como decía antes, en muchísimos países, en Latinoamérica estamos en Colombia, Ecuador y Perú. Y lo que buscamos el encargo que tenemos de parte del ministerio es fortalecer las instituciones locales a través de los conocimientos, las experiencias y los contactos de las personas que luego de estudiar o trabajar en Alemania toman la decisión de regresar al país. Entonces, si bien las personas reciben un apoyo económico cuando tienen un puesto de trabajo orientado al desarrollo o al alcance de las metas de la Agenda 2030, en realidad lo que nosotros más allá de eso estamos buscando es fortalecer esas instituciones locales, es fortalecerlas a través, por ejemplo, de un experto que lleva a asesorar a una alcaldía en un tema que para la alcaldía es desconocido o por el cual no podrían um, jalar un experto en el tema, o fortalecerlo significa una pequeña ONG donde llega alguien que puede dar un impulso en temas nuevos o a nivel estratégico, o igual en un ministerio cuando estamos trabajando en un tema como por ejemplo energías renovables que quizás no está fuerte en el país y traemos expertos en energías renovables. Entonces, en realidad buscamos fortalecer las instituciones locales a través de los y las expertas que retornan al país. También hay expertos de la diáspora, también hay un trabajo con las organizaciones de migrantes en Alemania, también hay un trabajo, un apoyo para aquellos que quieren regresar como emprendedores a Colombia. Así que dependiendo de dónde estás o dónde quieres estar, si quieres quedarte en Alemania o si quieres regresar, la idea es apoyarlos y impulsarlos a contribuir al desarrollo del país. Mónica, ¿qué tal si nos cuentas cómo se ha fortalecido durante estos años esa red de expertos retornados y de qué manera se están generando alianzas y proyectos mancomunados entre estos mismos expertos para apoyar a diferentes tipos de desarrollo e impactos en el país? Bueno, como te comentaba, por ejemplo, cuando yo regresé en el 2010, ni siquiera había una oficina para Colombia, las personas tenían que postularse directamente en Alemania y ahí cada cual regresaba y no tenía ni idea quiénes eran los otros que estaban regresando, ¿no? Ese fue como el punto de partida para mí de manera personal. Y lo que tenemos hoy en día es, por ejemplo, grupos de WhatsApp en cada una de las 5 regiones más grandes del país y tenemos un grupo de WhatsApp general o nacional, si lo queremos llamar de esa manera, donde hay cerca, creo que en este momento 120 personas, donde a diario se comparte información sobre ofertas de trabajo, sobre convocatorias para apoyo de proyectos, sobre eventos, memes, chistes, lo que extrañamos, lo que no extrañamos de Alemania. Y ha sido una red que, por ejemplo, este grupo de WhatsApp nació a raíz de la pandemia porque eh, yo quería que de alguna manera estuviéramos todos conectados y que todos sintieran que había un grupo de apoyo si pasaba algo, que supieran que había otras personas ahí dispuestos a apoyar. Y antes de eso hacíamos eventos presenciales donde lo que buscaba era que se conocieran entre los expertos retornados para que de alguna manera con la esperanza de que se generaran proyectos conjuntos donde aprovecharan las sinergias entre ellos y entre las instituciones en las que estaban trabajando. Entonces pasamos de un programa en el que cada cual llegaba al país y recibía su dinero en la cuenta, pero no pasaba nada, a un programa en el que en este momento hay personas que se presentan a convocatorias internacionales de manera conjunta con sus instituciones, pasamos a que se vinculen a iniciativas y terminemos apoyando entre todos a los bomberos de la Macarena porque hay incendios forestales o apoyando a alguien que está participando en una convocatoria internacional y todos podemos votar. Entonces, sí, esa ha sido un poco la evolución de las cosas y mi sueño es que obviamente eso no sean excepciones, sino que sea la regla y que estas personas que han retornado con apoyo del programa se conviertan en una red fuerte, visible,
que sea reconocida por diferentes entidades en el país. Qué interesante, Mónica. Y cuéntanos, entre culturas que has estado trabajando, ¿por qué los proyectos de cooperación internacional hacen la diferencia? Yo te podría decir por qué este programa hace la diferencia, ¿sí? No necesariamente todos los programas de cooperación internacional, porque cada programa es distinto, cada programa tiene un alcance diferente también y un sentido distinto, pero yo podría decir que este programa de cooperación hace la diferencia porque funciona diferente, porque no es un programa de cooperación que, si bien ha sido diseñado en Alemania, sí, pero es un programa de cooperación que produce impactos a través de lo que las personas diseñan de la mano de sus instituciones con ayuda de los conocimientos que han adquirido en Alemania. Entonces, no es como um, que alguien pensó que se podía hacer de esta manera y lo vamos a implementar en Colombia, sino que es cada uno de estos colombianos que está seguro de que esa es la mejor solución para su institución o para su región, lo construye de la mano de su institución y lo ejecuta. Entonces sí creo que el programa Migración y Diáspora es una manera diferente de hacer cooperación internacional, donde si bien hay un respaldo institucional, lo que cuentan son las personas y lo que estas personas han aprendido. Mónica, estamos llegando al final de Somos Puentes, Somos Brückenbauer. Hoy tenerte aquí ha sido muy especial para nosotros. Después de 20 entrevistas, tenerte aquí y poder compartir contigo y poder de alguna manera como mirar atrás y entender cómo ha nacido todo esto, de verdad es muy grato y es espectacular. Quisiéramos que aprovechemos este espacio en Somos Puentes, Somos Brückenbauer para que le dejes un mensaje a todos estos expertos retornados que te van a estar escuchando en el podcast y que te quieren tanto y que también están tan agradecidos por este trabajo en el que tanto nos has apoyado y también pues tengo que incluirme. Es la pregunta más difícil porque también es un momento súper difícil para mí, ¿no? Es un momento en el que después de 7 años me despido del programa. Me despido triste por lo que dejo, triste por tener que separarme de algo en lo que he creído durante todo este tiempo, en lo que he creído durante 10 años, pero absolutamente feliz de ver en lo que el programa se ha convertido, de ver que el programa se posicionó ante la GIZ en Colombia, ante la Embajada de la Alemana en Colombia, ante diferentes instituciones colombianas, ante la Embajada colombiana en Alemania. Así que ver que eso ha pasado me produce una enorme satisfacción, pero más que a nivel institucional, me voy feliz y satisfecha de ver que ya no es uno o una experta retornada que regresan al país, sino que hay una red fuerte, maravillosa, que sería capaz de ayudar a todos aquellos que regresen, independiente de que Mónica ya no esté en el programa. Y creo que eso es lo más valioso de lo que puede pasar, ¿no? Como dejar, como alguien me decía hace unos días, como le enseñaste a los hijos pollitos a volar y ahora ellos vuelan solos, ¿sí? Y esa red de expertos y expertas retornadas vuela sola, funciona sola, independiente de si Mónica hoy dijo algo o no dijo algo, están ahí para apoyarse entre sí, para generar proyectos de manera conjunta, para aprovechar sus sinergias y las de sus instituciones. Así que lo único que me queda después de todo este tiempo es soñar que esa red en algún momento sea más visible, que cada una de las personas que hacen parte de esa red sean más visibles y que sean valoradas por todo lo que hacen y por esa decisión que en algún momento tomaron de apoyar desde Alemania o apoyar desde aquí. Y bueno, ese es el sueño con el que me voy. Pues Mónica, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, por habernos abierto la puerta para conocer un poquito más de tu trabajo, de tu vida. Estamos muy contentos de también haber podido tener la oportunidad de producir estos podcasts y bueno, nada más que agradecerte y desearte lo mejor en todos tus próximos proyectos y que por favor
Sabemos que eres también una experta retornada y que vamos a tenerte cerca para poder seguir construyendo contigo.